En una época en que Roma aspiraba a dominar el mundo, una sombra oscura se cernía sobre la República. No era un simple adversario, era el más formidable enemigo que la ciudad de las 7 colinas había enfrentado. Su nombre era Aníbal, un hombre que, desde su infancia, juró odio eterno a Roma. Este es el relato de un guerrero cuyo genio militar sacudió los cimientos de Roma y cuyo nombre resonaría en la eternidad. Todo comenzó en el año 247 a.C., en Cartago, una ciudad que había sido una potencia marítima y comercial durante siglos. Aníbal nació en una familia destinada a la grandeza. Su padre, Amílcar Barca, era un legendario general cartaginés que, a pesar de las derrotas que Cartago sufrió en la Primera Guerra Púnica, nunca perdió el odio hacia Roma. Este odio sería el legado más importante que Amílcar dejaría a su hijo. Aníbal era apenas un niño cuando su padre lo llevó al templo de Baal, el dios supremo de los cartagineses. Frente al altar, Amílcar le hizo jurar un voto solemne, que nunca sería amigo de Roma. Este juramento no fue solo una promesa, sino un acto de determinación que marcaría el destino de Aníbal y el de toda Roma. Desde ese momento, su vida estuvo dedicada a un solo objetivo: la destrucción de la República. El joven Aníbal acompañó a su padre en las campañas militares en Hispania, donde Amílcar expandió el dominio de Cartago y consolidó su poder. Pero la tragedia golpeó pronto. Amílcar murió en batalla, y el mando del ejército cartaginés pasó a su yerno Asdrúbal, quien continuó la expansión en Hispania. Sin embargo, el espíritu guerrero de Aníbal, alimentado por el odio hacia Roma, no podía ser contenido. Cuando Asdrúbal fue asesinado, Aníbal, con tan solo 26 años, asumió el liderazgo del ejército cartaginés. Aníbal no perdió tiempo en preparar su gran ofensiva contra Roma. Sabía que para derrotar a los romanos, debía llevar la guerra a su propia tierra. En una de las hazañas más extraordinarias de la historia militar, Aníbal condujo a su ejército a través de los Pirineos y los Alpes, una marcha que parecía imposible. Sus tropas, compuestas por cartagineses, africanos, celtíberos e incluso elefantes de guerra, enfrentaron un viaje mortal por montañas nevadas, donde el frío y el hambre diezmaron a sus hombres. Pero Aníbal no se detuvo. Su determinación y liderazgo mantuvieron al ejército unido, y finalmente descendieron a las llanuras de Italia, listos para enfrentarse a Roma. El terror se apoderó de los romanos cuando supieron que Aníbal estaba en Italia. Nadie esperaba que un enemigo cruzara los Alpes, y menos con un ejército dispuesto a desafiar a Roma en su propio territorio. Aníbal demostró ser un maestro de la estrategia en cada batalla. En el río Tesino, en Trebia y luego en el lago Trasimeno, Aníbal infligió derrotas devastadoras a las legiones romanas, usando tácticas que demostraban su genio militar. Su capacidad para leer el campo de batalla y manipular a sus enemigos lo convirtió en un rival formidable. En Trasimeno, emboscó a las legiones en un estrecho paso entre el lago y las colinas, atrapándolas y aniquilándolas casi por completo. Sin embargo, la mayor prueba para Roma estaba por venir. En el año 216 a.C., en la llanura de Canas, Aníbal enfrentó al mayor ejército que Roma había reunido hasta entonces. Los romanos, confiados en su superioridad numérica, avanzaron directamente hacia Aníbal, pero el cartaginés los atrajo a una trampa mortal. Con una táctica envolvente que aún se estudia en academias militares de todo el mundo, Aníbal rodeó a las legiones romanas y las destruyó. Fue una masacre. Más de 50.000 romanos murieron en un solo día. Roma estaba de rodillas, y Aníbal estaba a un paso de la victoria final. Pero a pesar de sus brillantes victorias, Aníbal enfrentó un enemigo implacable: la perseverancia de Roma. Aunque las puertas de la ciudad estaban abiertas, Aníbal decidió no marchar sobre Roma, esperando refuerzos que nunca llegaron. Roma, aunque debilitada, se rehizo, adoptando una estrategia de desgaste bajo el mando del general Fabio Máximo,
conocido como el contemporizador. Fabio evitó enfrentarse a Aníbal en batallas campales, mientras Roma reconstruía sus fuerzas. Durante 15 años, Aníbal luchó en Italia, pero la guerra se volvió en su contra. En este punto de la historia, surge la figura de Publio Cornelio Escipión, un joven general romano que se convertiría en la mayor amenaza para Aníbal. Escipión, cuyo padre y tío habían muerto luchando contra las fuerzas cartaginesas en Hispania, se propuso vengar sus muertes y derrotar a Aníbal de una vez por todas. Escipión demostró ser un comandante excepcional. Primero, recuperó Hispania para Roma, arrebatando a Cartago su base de poder en el Mediterráneo occidental. Luego, convenció al Senado de llevar la guerra directamente a África, obligando a Cartago a llamar a Aníbal de regreso para defender su patria. El enfrentamiento final entre estos dos titanes ocurrió en Zama, en el año 202 a.C. Aníbal y Escipión se encontraron cara a cara antes de la batalla, en un intento de negociar la paz, pero ambos sabían que el conflicto era inevitable. Zama sería el escenario donde se decidiría el destino de dos imperios. Aníbal, que había sido invencible en Italia, se enfrentó a un Escipión que había aprendido de sus errores y adoptado algunas de las tácticas de su enemigo. Aníbal alineó a su ejército con una formidable fuerza de elefantes en el frente, esperando que estos causaran estragos en las líneas romanas. Pero Escipión, previendo esta táctica, ordenó a sus hombres abrir pasillos en sus filas, permitiendo que los elefantes pasaran sin causar daño. Además, los romanos utilizaron trompetas para asustar a los elefantes y hacer que algunos se volvieran contra sus propias líneas. Con los elefantes neutralizados, la batalla se convirtió en un feroz combate entre las legiones romanas y la infantería cartaginesa. A pesar de su valentía y habilidad, los hombres de Aníbal no pudieron resistir la disciplina y el número de las legiones romanas. Finalmente, la caballería romana, bajo el mando de Masinisa, un aliado númida, atacó por la retaguardia rompiendo las filas cartaginesas y sellando la victoria para Roma. La derrota en Zama fue devastadora para Cartago. Aníbal, el hombre que había sido una pesadilla para Roma durante casi 2 décadas, fue finalmente derrotado. Cartago se vio obligada a firmar un tratado de paz humillante, cediendo su flota, pagando una indemnización enorme y quedando bajo la sombra de Roma. Aníbal, sin embargo, no terminó sus días en Cartago. Fue exiliado y pasó años huyendo de los agentes de Roma, moviéndose de una corte a otra, siempre buscando formas de continuar la lucha. Pero finalmente, acorralado y sin escapatoria, Aníbal decidió quitarse la vida en el año 183 a.C., para evitar caer en manos de sus enemigos. Su muerte fue trágica, pero su legado perduró. Aníbal fue más que un simple general. Fue un estratega que llevó a Roma al borde de la destrucción. Su rivalidad con Escipión fue un enfrentamiento de titanes, uno que decidió el destino del Mediterráneo. Y aunque Roma prevaleció, Aníbal se ganó un lugar en la memoria de la humanidad como uno de los más grandes guerreros que jamás haya existido. Si quieres conocer la historia de su mayor enemigo, el general romano Escipión el Africano, te dejo el vídeo en pantalla sobre su historia al completo.